Miren, comparto con ustedes este artículo que está publicado en la revista Proceso de esta semana que la verdad es que me dejó con los ojos de plato. No imaginaba yo que estuviesen ocurriendo estas cosas, ingenuo que soy. Se llama, bueno, el artículo tiene de título Las áreas naturales protegidas, paraíso de bandas criminales. Ya se imaginan de qué va. Y la verdad es que no me imaginaba que hubiesen asesinado a colegas, que estuvieran amenazados. Todo lo que van a escuchar ahora no lo imaginaban, ni siquiera lo sabía. De lo que sí llegué a pensar varias veces es que muchas de las reservas ecológicas que conocí seguramente el día de hoy serían imposibles de visitar. Me refiero, por ejemplo, a Nanchititla en el Estado de México, pegadito al municipio de Tejupilco, a la Tierra Caliente, que pues es un lugar sumamente peligroso. Me refiero también, por ejemplo, a la reserva de Chamela en la Costa Alegre de Jalisco. Increíble, ¿no? Es un lugar bellísimo. La reserva de Chamela es uno de los lugares más bonitos que he conocido en mi vida. La reserva del Cielo en Tamaulipas, que también conocí, que obviamente hoy por hoy pues ni quien se pueda parar ahí. Ixmiquilpan, allí donde está el balneario, también imposible de llegar a este lugar por la violencia que hay, ¿no? En Tolantongo se llama el lugar. Reservas, por ejemplo, como en Veracruz, de ahí conozco varias. El estado de Veracruz les he comentado muchas veces, que yo creo que después de Michoacán es el estado que más conozco, ¿no? Porque prácticamente he estado en todos los municipios y conozco todos los lugares de ahí, gracias, ¿no? a que íbamos de prácticas a este lugar. Entonces pienso, por ejemplo, en Isla Lobos, o por ejemplo pienso en Misantla, que es un lugar pero bonito con ganas, ¿no? Y así me puedo ir al Chichinautzin, ahí en el estado de Morelos, donde está la curva esta de la carretera a Cuernavaca que se llama La Pera. Allí esa reserva donde había oso negro hasta por ahí de los años 97, 98, 2000, no sé, algo así, había oso negro. La Sierra Matlacinca-Nahuatlaca, que está en los límites del Estado de México con el estado de Morelos, y así todos estos lugares que conocí que seguramente hoy no podría ni pisar, porque leo esto y ya me imagino el nivel de terror que viven los colegas, ¿no? Cuando de repente se tienen que enfrentar a delincuentes por hacer su trabajo. Bueno, se los comparto, miren lo que dice. Las reducciones presupuestables al programa de áreas naturales protegidas aplicadas en los últimos años afectan el trabajo de campo de los científicos y el del personal de vigilancia. Sin embargo, especialistas y equipos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señalan un riesgo aún mayor. Ante el abandono de esas extensas zonas, la delincuencia organizada, colonos armados y hasta policías municipales incursionan en ellas para cometer delitos, incluidos asesinatos de inspectores y biólogos. A bordo de un jeep, el guardaparque de la laguna de Chacagua, esto está en Oaxaca, Gabriel Ramos Olivera, salió la mañana del 18 de agosto de 2017 rumbo a una reunión de trabajo. El biólogo de 37 años, considerado por sus colegas como uno de los vigilantes más experimentados en ese parque nacional, ya había comenzado su jornada de trabajo desde antes de las 8 horas. A la altura de El Zapotalito, comunidad oaxaqueña, donde lo conocían como Gabo, fue interceptado y acribillado por dos sujetos montados en una motocicleta. Vestido con botas beige, pantalón de corte militar y una casaca con el logo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quedó tendido en el suelo sangrando. Desde aquel día, según cuenta un familiar, la Procuraduría Local no tiene avances en la investigación sobre los responsables del asesinato del guardaparque, quien trabajó 6 años vigilando la flora y fauna de la laguna, declarada como uno de los humedales más importantes en el mundo. Este lugar es bellísimo, de verdad. Desafortunadamente, para quien no está metido en estas cuestiones de la biología, la ingeniería ambiental, como son zonas protegidas, no puede entrar la gente y está bien, pero es un lugar bellísimo. Y digo que está bien porque cuando se abren las áreas naturales protegidas al paso de las personas, el deterioro inmediatamente se nota. Pero bueno, continúo. Lo que le pasó a Gabo se enmarca en la serie de delitos cometidos por el crimen organizado en contra de biólogos de la academia y dependencias públicas.
La razón es que desde la administración de Felipe Calderón, los narcos se fueron apoderando de las zonas ricas en recursos naturales. Esta foto es increíble, ¿no? Ahí arriba, en Michoacán. Donde habitualmente se hacen labores de estudio, protección e inspección. De acuerdo con documentos y entrevistas a exfuncionarios ambientales, académicos y consultores en áreas naturales protegidas de 16 entidades, se ha reportado que grupos criminales han llevado a cabo homicidios, torturas, lesiones, amenazas, secuestros y bloqueos. A mí me tocó tener registros y situaciones difíciles de ocupación de los territorios. Hubo momentos en que se presentaron dificultades para desarrollar los trabajos de conservación y dar seguimiento a los programas de manejo y aplicación de la ley, revela en entrevista el maestro Luis Fuello, quien fue comisionado de la CONAMP entre el año 2010 y el año 2015. El doctor Raúl Arriaga, integrante de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, a este señor lo conozco afortunadamente, es un chingón, señala: prácticamente en todas las áreas protegidas del norte y del sur donde no haya actividad económica, son espacios propicios para la acción delincuencial. No podemos entrar a hacer trabajo y te la juegas y te agarran. Miren, hago un comentario último. La reserva de Nanchititla en el Estado de México, para poder llegar a ella llegas primero a un lugar que se llama El Estanco y de ahí empiezas a subir por una carretera de terracería. Ya desde esos años en que yo estaba estudiando y que fui para allá, la última vez que yo fui, no sé en qué año, pero bueno, hace muchos años, allí en esa carretera de terracería, que es muy larga, te haces como, no sé, hora y media de terracería, es una distancia muy, muy grande. Allí, ¿saben qué había? Así, trepado en piedras, un coche, pero no cualquier coche, trepado en piedras, me refiero a que lo desvalijaron. Y de hecho había camionetas que habíamos visto en alguna otra ocasión. Me acuerdo que pasamos ahí, pero en esa ocasión íbamos varios y decíamos, mira, y alguien comentó de los compañeros que seguramente allí iban a dejar los coches desvalijados. Pues bueno, ¿saben qué coche estaba desvalijado la última vez que fui? Un Porsche. Uno de esos carrazos allí estaba desvalijado. Ya había delincuencia y de hecho un señor que cuidaba esta reserva, que por cierto falleció, una persona de ahí mismo de la comunidad que era el encargado, trabajaba para la CEPANAF, la Comisión Estatal de Áreas Naturales y Protegidas del Estado de México. Este señor comentaba, nos decía que no saliéramos en las noches o en las tardes, que no nos saliéramos de la reserva porque era muy peligroso. Pues bueno, continúo. Al doctor Israel Alvarado, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especializado en criminalidad ambiental, coincide en entrevista por separado. Hay casos de cárteles que les pedían piso a los inspectores para hacer su trabajo. Lo más reiterativo que sucede es que no les permiten el acceso y los amenazan. La gente más agresiva son los talamontes. En operativos los recibían a tiros y con armamento sofisticado. Son expresiones claras de la criminalidad organizada. Los expertos consideran que si las condiciones son peligrosas, ahora el recorte presupuestal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en el programa de manejo para la operación de las áreas nacionales protegidas, dejará en condiciones de mayor vulnerabilidad a los científicos que laboran en campo. Narcorreservas, qué fuerte. El 21 de mayo de 2010 vino la primera alerta cuando torturaron y asesinaron a 3 inspectores, 2 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y 1 de la Comisión Nacional Forestal, así como a un guardaparques de la CONAMP, luego de que realizaron una inspección de residuos tóxicos en un río, lo que los llevó a un narcolaboratorio entre Temascaltepec y Valle de Bravo, Estado de México. También esta zona la conozco. Allí hay un lugar que se llama La Peñuela, saliendo de Temascaltepec, bueno, de Toluca rumbo a Temascaltepec, entre Temascaltepec y la segunda desviación hacia Valle de Bravo, está un lugar que se llama La Peñuela, que es uno de los lugares más bonitos en los que he estado en mi vida. Es un bosque de pino encino con un arroyo de agua muy pura, incluso hay truchas en el arroyo, es un lugar frío, ideal para las truchas, es precioso este lugar. Pero bueno, se lo estaban acabando ya desde entonces, había talamontes, pero lo que cuentan aquí pues ya es más grave, ¿no?
En dicha región se encuentra la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, una de las 175 áreas naturales protegidas, con diferentes categorías que van desde reservas, parques nacionales, monumentos naturales, santuarios, así como áreas de protección de recursos naturales y de flora y fauna. A escasos días del crimen que consternó al sector ambiental, el maestro Fuello tomó posesión de su cargo. Una de sus primeras acciones, consecuencia del clima de inseguridad, fue preparar un manual interno e impartir capacitación a los inspectores y guardaparques que se internan. A cargo de coordinar el proyecto estuvo el maestro de ciencias Vladimir Pliego, quien se convirtió en el enlace directo con la Secretaría de Marina. Las condiciones cambiaron mucho, al menos en el tiempo que estuvimos. Uy, a ver si se lee, ahorita lo voy a pausar mejor para leerles la siguiente página y que no se corten las letras. Que estuvimos desde el 2010 y 2011. Los reportes que llegaban al comisionado se fueron incrementando y eran casi a diario. En algún momento los reportes fueron de condiciones más graves para salir. Al principio estaban focalizados en algunas áreas naturales. Dos de las oficinas regionales, cuando comenzaron en 2011 y 2012, nos dijeron que no había problema y que atendiéramos a los demás. Para 2014, en todas las regionales y todas las áreas naturales protegidas había pasado algún asunto delictivo. Ya no podían salir en las noches y llegar a ciertos lugares. Para 2015 era general. Agrega que además de la delincuencia organizada, los agresores eran policías comunitarios y comuneros, entre otros. Fuello y Pliego dejaron sus cargos de la CONAMP en 2015 y entregaron el documento Guía de Seguridad, pero desconocen si este se aplica actualmente. De acuerdo con los entrevistados y la documentación oficial, las áreas naturales protegidas más peligrosas, entre ellas, pues, imagínense, es que nombran todos los estados. Ahora que lo estaba leyendo antes de compartirlo con ustedes, dije, puta, pues es que es todo el país. Escuchen, las áreas naturales protegidas más peligrosas están en Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Esas son las peligrosas. Pero también están las más conflictivas, que son la Reserva de la Mariposa Monarca entre Michoacán y el Estado de México, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey en Nuevo León, Laguna Madre en Tamaulipas, Parque Nacional Nevado de Toluca y Reserva de la Biosfera de los Volcanes, Estado de México, y toda la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Igualmente el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, que también conozco, y el Parque Nacional Lagunas de Zempoala queda dentro de esta región que les decía yo, que es la Sierra Matlacinca-Nahuatlaca. Es muy bonito también. Reserva del Alto Golfo de California, Delta del Río Colorado respectivamente. En Baja California y Sonora, el Parque Nacional esos eran de Baja California, punto y coma. Parque Nacional Cañón del Sumidero, Parque Nacional Lagunas de Montebello y la Selva Lacandona en Chiapas, Parque Nacional Tula en Hidalgo, Parque Nacional La Malinche en Puebla y Tlaxcala y La Martinica en Veracruz. También este es bien bonito, La Martinica. Continúo. Los últimos 8 años se intensificó mucho. En Durango tuve que pagar por seguridad a través de amigos que conocen a los chicos malos, solo para que sepan que vamos, pero no garantiza nada, relata el biólogo Arriaga, quien aquella vez fue perseguido en la carretera por una caravana de narcos hasta un retén militar. De acuerdo con el expediente PFPA-5.3/12C.6/05639, de los 73 inspectores biólogos e ingenieros agredidos desde 2010, 15 fueron retenidos y secuestrados por la delincuencia organizada y civiles armados en Guerrero y Tamaulipas. Los casos de asesinatos por el narco son los de la Reserva de la Mariposa Monarca en 2010 y en 2014 un inspector de la Profepa fue golpeado afuera de una tienda por 3 pescadores involucrados en el tráfico ilegal del pez totuaba en el Alto Golfo de California. De igual manera, una función, le dejo ahí, voy a quitar y poner otro videito porque está mal encuadrado, no se ve. Ahorita le seguimos, esperen. Perdón, continúo. Es que no se veían las letras del lado derecho al final. A ver si se alcanzan a ver en el video. Apenas las podía leer yo, pero continúo. Un funcionario ambiental fue agredido con bombas Molotov durante una inspección realizada
en una embarcación. Estamos hablando del tema de la Totoaba. Según el expediente PFPA, diagonal 9.4, diagonal 12.22.1, diagonal 3038, diagonal 2014, del cual proceso tiene copia, los responsables fueron denunciados por tentativa de homicidio. Pues claro, bloqueos a biólogos, dice. En 2016, un equipo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México ganó una convocatoria para llevar a cabo el proyecto Participación Comunitaria para la Conservación de Felinos y sus presas en lagunas de Chacagua. Es algo tan bonito. Y vean lo que les pasó. Como parte del otorgamiento de apoyos para la ejecución de actividades del programa de recuperación y repoblación de especies en riesgo. Sin embargo, como dicen en una carta dirigida a la CONAMP, los biólogos desistieron del proyecto a causa de los escenarios de violencia e inseguridad que se presentan, además de las dificultades para acceder y salir del estado vía carretera debido a los numerosos retenes que son implementados por personas ajenas al gobierno federal o estatal. No existen las condiciones para el desarrollo de trabajo en campo. Es no sé, da mucho coraje. Son las consecuencias de la llamada guerra del narco, del delincuente Calderón. Hasta en esto vienen a aparecer. Continúo. Consultados al respecto, maestros de biología de la propia UNAM consideran que las prácticas de campo se han vuelto inseguras, especialmente en Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. Imagínense, cada semestre íbamos a muchos lugares, y de verdad no había pensado. Ahorita con lo que leeré a continuación se van a dar cuenta cómo han cambiado las cosas. Me quedé pensando, y entonces, ¿cómo hacen ahora los estudiantes de las carreras de biología, de ingeniería ambiental, incluso otros como por ejemplo los de turismo que salen mucho, cómo hacen para ir a conocer en campo lo que ven en laboratorio o en clases? ¿Cómo hacen para impartir las materias de botánica? ¿Cómo hacen para impartir materias de anatomía de cordados o no sé, cómo? Qué fuerte. Un día, dice el investigador, les comenté a los estudiantes que debíamos trabajar un poco tarde para que no se deterioraran las muestras que llevábamos a conservación. Empezamos a sacar ejemplares botánicos y rodearon el hotel y revisaron todo. Tenían pasamontañas, ropa militar, armas largas y me percato que no tenían ninguna insignia oficial. Al siguiente día nos fuimos y ya no volvimos. Cuenta una profesora, en algunos lugares nos hemos enfrentado al huachicol, en otros a los talamontes. Antes nuestras caminatas eran más largas, agrega. Yo tuve la oportunidad de recorrer esta reserva de Chamela de cabo a rabo, caminando por la selva de este lugar. Es que era tan bonito. Hoy me pongo a pensar que ese lugar, como lo dice este artículo, ese lugar debe ser pero ideal para la siembra de droga, de amapola, de marihuana, ideal. Y debe ser también un lugar en el que seguramente el día de hoy, es Jalisco, debe haber narcolaboratorios. Eso no existía cuando yo estaba. Pero bueno, por reportes como los anteriores, dice la académica, la UNAM publicó el Reglamento para Salidas Profesionales y Prácticas de Campo de la Facultad de Ciencias, aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias el 4 de octubre de 2012. El doctor Arriaga, subsecretario de la Semarnat, durante la administración de Vicente Fox, expone que dichas agresiones hacia estudiantes, investigadores y consultores ya afectaron su trabajo. Hay áreas en las cuales la información es de hace 20 años y no tenemos forma de actualizarla. La estimación que hacemos es por medio de sensores remotos con imágenes de satélite, pero no hay posibilidad de hacer verificación en campo. El maestro Fuello difiere. No identifico que se haya interrumpido el proceso de monitoreo, tanto el que realiza el CONAP, como la CONAP más bien, y las comunidades como el que realizan estudiantes. No es algo que se haya desarmado. Lo más riesgoso es el efecto secundario de no tener gente en campo y que lo estén ocupando. Grupos criminales, obvio. Son brotes que, si no los controlas, serán un problema mayor todavía.
Un entrevistado que forma parte del personal de la CONAM comenta que si bien la tecnología permite adquirir información, siempre hay puntos clave en los que hay que verificar en campo, y eso no es tan fácil. Hemos sabido de universitarios que van entre lagunas y mangles viendo cuestiones genéticas de cocodrilos y de repente hay señales que les dicen que ya no avancen más. Un colega suyo añade: con las áreas nacionales protegidas, son superficies grandes y alejadas, son lugares muy propicios para la delincuencia organizada y esta creció y creció. Hay diferentes generaciones que, haciendo investigaciones de vegetación en campo, encuentran cultivos ilegales y sientes miedo porque podría salir alguien armado. Carencias y recorte presupuestal. Actualmente el sector ambiental padece de carencias para vigilar e inspeccionar, así como para preservar su propia seguridad, principalmente en los estados con mayor repunte de violencia como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México. La abogada Diana Ponce, consultora en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, quien fue subprocuradora de Profepa de 2001 a 2004, señala: falta mucha capacitación, equipamiento para las inspecciones y manuales básicos para investigar un lugar antes de entrar. La gente no está necesariamente preparada para reconocimientos e inspecciones de campo. El año pasado estuve dando un curso a inspectores de la Profepa San Luis Potosí. En estos recambios de administraciones no hay nada que se parezca a un servicio civil. Sacan a los que están y meten a gente de nuevos equipos. Qué raro, ¿no? Para el doctor Alvarado, quien fue subdirector de coadyuvancia en procesos penales federales de la Profepa, en esta dependencia nunca hay gasolina, vehículos que sirvan como acuáticos, aéreos, terrestres. Hay muchísima chamba por hacer y el presupuesto es raquítico para todo lo ambiental. Los entrevistados atribuyen esta situación a los recortes que se le han aplicado a la Semarnat. El gobierno de López Obrador no es la excepción. Le redujo 7,447.92 millones de pesos según el presupuesto de egresos de la Federación 2019. ¡Qué poca madre, en serio! ¡Qué poca madre! Le quitamos a estos temas ambientales, ¿para qué? Pues para el Tren Maya. ¿Ya? O sea, para partirle la madre precisamente a las áreas naturales protegidas. Son unos genios. Tan solo el programa de manejo de áreas naturales protegidas, que empezó en 2012, sufrió un recorte de 30% al pasar de 126 millones en su primer año a 87.71 millones en la presente administración. Los presupuestos se han reducido casi la mitad de 2016 a 2019, explica Fuello, actual coordinador de la Red Mexicana de Organizaciones, Científicos y Sociedades Rurales de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, y concluye: lo que esta reducción implica en la práctica es que dejas de tener movilidad, no tienes recursos para ir a campo y los territorios no atendidos empiezan a ser ocupados por grupos delincuenciales. Muy lógico, ¿no? Y aquí un biólogo agarrando una serpiente. Esto les representa peligro, supongo, a los delincuentes. Qué poca madre, de verdad. Da mucho coraje ver este tipo de cosas. No hay dinero para esto, no hay ayuda, no nada. Dejan sin dinero a la gente que está haciendo proyectos de investigación. Como ya no van, pues entonces llegan los delincuentes e instalan estas madres para sus narcolaboratorios. Para eso han servido estos lugares. En fin, ahí se los dejo, compas. Saludos.